En Venezuela, familiares de los presos políticos detenidos en el contexto postelectoral han sido citados este martes a la sede del Ministerio Público para conocer el estatus de los casos, un día después de que Nicolás Maduro pidiera revisar los mismos y hacer justicia, incluso si alguien estaba detenido injustamente. Los familiares esperan que estas revisiones puedan dar fruto y culminen con la libertad de varios de ellos. Sin embargo, señalan que son inocentes y no están dispuestos a aceptar culpabilidad a cambio de reducción de penas para cerrar los casos. Madres y familiares de varias decenas de presos políticos en el contexto postelectoral fueron citados este martes al Ministerio Público en Caracas, presuntamente para revisar el estatus de los casos. Esto es para informarnos cómo va el proceso de nuestros muchachos. Esperemos que sí, que esto sea un paso para la liberación de todos estos adolescentes que se encuentran detenidos. Denis es una de las madres que acudieron al Ministerio Público. Ella lo hace con la esperanza de que pueda haber una liberación. Sin embargo, asegura que no están dispuestos a aceptar que sus hijos y familiares asuman culpas y delitos que no han cometido a cambio de reducciones de pena. Alertaron que estos ofrecimientos han sido realizados por algunos fiscales y jueces directamente a los detenidos. En la audiencia les dijeron que si ellos asumían los hechos, eran 6 años y 8 meses. Si ellos no asumían, pasaban a juicio y iban a ser 10 años. Si ellos no hicieron nada malo, o sea, me parece insólito que aceptar una oferta. ¿Cuál oferta? Esta situación se da justo el día después de que Nicolás Maduro pidiera al fiscal y a las autoridades judiciales revisar los expedientes y que haya justicia. Incluso pidió revisar en caso de que las personas deban estar en libertad, es decir, si hubo algún error. Si hay algún caso que rectificar y revisar, también que haya justicia. La justicia es justa porque castiga al que hay que castigar y establece la verdad en todos los casos y perdona cuando hay que perdonar. Desde el Foro Penal, organización que ha hecho seguimiento a las detenciones, aseguran que no se trata solo de revisar algunos casos, pues indican que desde el principio se han violado elementos como la presunción de inocencia y ha habido estigmatizaciones a personas calificándolas de terroristas. No es revisar casos, sino que desde el primer día se tiene que garantizar la presunción de inocencia de las personas. Tú no puedes simplemente generalizar como ocurrió a través de una narrativa pública, imputar incluso de manera generalizada públicamente a una cantidad de personas calificándolos como terroristas sin que ni siquiera haya habido una investigación previa. Además señalan que no son solo algunos casos, sino que en la mayoría de ellos están viciados de nulidad absoluta, ya que no se han cumplido elementos esenciales del debido proceso y en los expedientes no hay pruebas que sustenten las acusaciones. La gran mayoría de estos casos tienen unos elementos, digamos, que vician, incluso de nulidad, cada uno de estos procesos. Y parte de lo que ya hemos dicho desde el primer día, por ejemplo, la falta de acceso a defensa privada. Denis señala que su hijo Luis, de apenas 17 años y recluido en una cárcel de menores del estado Guárico, ha estado como muchos otros detenidos en depresión, pues teme continuar en la cárcel. Asegura que las autoridades están ensañadas en su contra. Bastante deprimido. Porque él me decía, mami, mamá, el fiscal nos quiere hundir. Porque es que si solamente estaba el juez y el fiscal en la audiencia y la juez le decía, ¿vas a asumir? Y le volví a repetir, ¿vas a asumir? Y le volví a repetir, ¿vas a asumir? Y me dijo, no les dieron tampoco el derecho a la palabra. Los padres y familiares exigen la libertad plena. Señalan que estos han sido casos turbios, pues muchos de los acusados ni siquiera estaban en manifestaciones o cerca de algún conflicto al momento de ser detenidos. Exigen que para Navidad tengan a sus familiares en casa. Menores de edad que siguen detenidos y han sido sometidos y están siendo sometidos a tratos crueles e inhumanos. Sin embargo, el fiscal madurista Tarek William Saab niega una y otra vez que en Venezuela se violen los derechos de todo tipo a los niños y jóvenes del país, porque para él, en Venezuela, no hay niños presos. No hay ningún niño detenido. Porque, de 15 años. Perdóneme, ningún niño detenido. En Venezuela no va un niño detenido. Dejen de mentir. No. En Venezuela, a diferencia de países del primer mundo, donde un niño puede ir preso y ser condenado, en Venezuela eso no pasa. En Venezuela la ley establece que es a partir de los 14 años, es decir, cuando tiene
la edad de adolescente. Vale la pena recordar que para la jurisdicción internacional, un adolescente sigue siendo un niño hasta los 18 años de edad. Textualmente lo que tienen en pantalla. Según la Convención sobre los Derechos del Niño, se considera niño a toda persona menor de 18 años de edad. Quiero saludar a Zair Mundaray Rodríguez, abogado, penalista, criminalista y director general de actuación procesal del Ministerio Público, y con quien este tema lo hemos ya tocado en otra oportunidad. Zair, bienvenido, gracias por acompañarme. Hola Idania, no, gracias a ti por la invitación, acá a la orden. ¿Son niños o no son niños los que están presos? Por supuesto que son niños, Idania. Tarek William Saab apela a la sutileza de la LOMNA, a la sutileza de decir, bueno, son mayores de 14, ya no son niños, pero desde la perspectiva psicosocial, incluso desde la perspectiva histórica y de cómo los latinoamericanos tratamos a nuestros descendientes, obviamente son niños. Y mucho más, voy a incluir un elemento del cual Tarek William Saab no menciona y parte de la sociedad no menciona. Y es que en Venezuela se ha producido a partir de la Revolución Bolivariana un retardo en el crecimiento y un retardo cognitivo en los niños y adolescentes que obliga a la revisión de la LOMNA, una revisión profunda. Y no puedes apelar a la sutileza de la presunción legal de que no eres niño a partir de los 14, porque allí hay niños con afecciones, con retardo en el crecimiento, hay niños que nunca recibieron educación formal, hay una cantidad de personas que se comportan como niños y que además están siendo criminalizados como terroristas cuando ni siquiera comprenden los términos o las implicaciones que esto tiene. Así que en un país con una decadencia, con una situación tan compleja como la que ha causado la Revolución Bolivariana, donde incluso, de acuerdo con cifras de la FAO, 22.9% de la población padece hambre, 65% de la población infantil sufre desnutrición. Es decir, tú deberías estar persiguiendo a quienes causaron esa desnutrición y quienes están retardando el crecimiento de los niños. Yo leía recientemente a Susana Rafali que decía que esos niños, es 30% de esos niños que sufrieron hambre entre los 1 y 5 años ya perdieron la oportunidad de crecer. Así que no son adolescentes, Tarek William Saab. No apelen a la sutileza de la norma. Son niños y son niños que no han visto ninguna otra oportunidad de crecimiento personal, de proyecto de vida, nada más que la Revolución Bolivariana que les ha cercenado todos sus derechos y ahora les castiga de la forma más vil y cruel, además con un acto de planificación que desde mi perspectiva solamente podría compararse con el Plan Cóndor, porque crearon tribunales especializados que no existían, Idania. Crearon fiscales especializados que no existían para adolescentes. Antes de las elecciones crearon estos tribunales de terrorismo, crearon fiscales de terrorismo, crearon defensores públicos para no hacer absolutamente nada, y hasta un libro publicó la Sala Penal, escrito por Elsa Gómez, la presidenta de la Sala Penal, que además es quien dirige toda esta orquesta, inclusive a Tarek William Saab, a quien le ordena mentir de esa manera tan vil y cruel, para reinterpretar el delito de terrorismo y podérselo aplicar a adolescentes, que no tenía ningún parangón, jamás en la vida se había imputado a un adolescente por terrorismo. Así que aquí hay toda una planificación del Estado que se alineó para perseguir a niños y adolescentes y en lograr desarticular a la sociedad a partir del dolor tan grande que causa una situación como la que estamos viviendo, donde niños con problemas de autismo, problemas de salud, problemas de crecimiento, problemas de depresión, etcétera, se mantienen tras las rejas en unas condiciones además muy crueles y viles, porque incluso prepararon centros de detención especial para llevarlos hasta allá y les han violado todos los derechos, no tienen derecho a acceso a la investigación, no tienen derecho a abogado, no tienen derecho a acceder a las pruebas, a contradecir, a declarar, no tienen derecho a estar con sus familiares, como dice la LOMNA, están perdiendo el año escolar, incluso están perdiendo el año escolar, están subalimentados, no se les proporciona agua, recreación, es decir, se les mantiene casi en una situación de campo de concentración. Así que Tarek William Saab miente descaradamente porque el concepto de niño no es esa sutileza de la norma, es un sujeto que se encuentra precisamente en formación y todas estas personas detenidas están en formación y además con unas desventajas enormes que han sido creadas por el Estado chavista, que les ha negado el derecho de generar su proyecto de vida, de alimentarse adecuadamente y educarse adecuadamente.
Así que estamos ante una violación multidimensional de derechos que sobre ello no se refiere Tarek William Saab y trata de justificar al Estado. Ahora, lo que a mí no deja de impactar, que todo esto lo diga quien se dice defensor de los derechos humanos, quien se dice activista por los derechos humanos, que alguna vez lo fue, ya se nos olvidó cuándo, pero alguna vez ese hombre que hoy es capaz de decir esas cosas fue un activista por los derechos humanos. Y hoy simplemente intenta darle forma a todas estas aberraciones que se les ocurre al régimen o que se les ocurre a quienes están en el régimen, como a quien tú acabas de mencionar, para reinterpretar lo que tiene que ver con la edad y todo este concepto de terrorismo. Sí, sin duda. Es que este es una persona que se ha desdibujado absolutamente y además se le ha olvidado que parte de la función fiscal precisamente es velar por el debido proceso. Yo decía hoy en mi red de X que incluso y copiaba a la Defensa Pública de Ecuador cuando dice que el último resquicio de derecho que le queda a la gente es la defensa pública. Cuando más nadie tiene humanidad, la defensa pública tiene que luchar por los derechos de esta persona, por este grupo de personas. Los defensores públicos, mira, tengo casos, Idania, donde los familiares le han llevado pruebas contundentes de que los adolescentes no estaban en la manifestación. Y es que incluso si lo hubiesen estado, como dice el profesor Zaffaroni, a quien invitó él recientemente, la protesta pública dentro del marco constitucional jamás puede ser un delito, nunca puede ser criminalizada. Así que tampoco podemos nosotros caer en la misma narrativa del régimen de decir, bueno, es que no estaban protestando. Bueno, es que los que no estaban protestando están presos. Pero es que si hubiese estado protestando tampoco tendrían por qué estar presos. Y además les están haciendo unas supuestas confesiones sin abogados, bajo tortura, algo que es muy, muy propio de lo que intentó hacer González López en 2017 y se le descubrió. E incluso se le intentó procesar penalmente por eso, que era el director del SEBIN. Intentaba colocar adolescentes a declarar contra adultos para tratar de instruirle y perseguir penalmente a adultos, que es lo que está tratando de hacer Tarek William Saab en toda esta ideación, porque hay un plan de Estado donde hay toda una cadena de mando responsable que parte incluso desde el presidente de la República, que ahora dice que se deben revisar los casos cuando él mismo se ufanaba de tener más de 1.800 detenidos, lo decía en cadena nacional por la televisora, y decía que todos son terroristas. Imagínate que el mismo pseudofiscal, esta persona desdibujada completamente de sus funciones, decía el día de ayer que todos eran criminales. Imagínate qué debido proceso puede tener cuando el fiscal te llama criminal, el defensor no te defiende y el juez, como en los casos que acabas de exponer, te dice asume los hechos para condenarte de una vez. Si eso pasa con los adultos ya es una aberración. Imagínate con seres humanos en formación y con la vulnerabilidad que tienen los niños y adolescentes, en este caso todos niños, porque vienen de una crisis multidimensional compleja que lo hace que sean niños y no vale la sutileza de la norma de decir ya después de los 14 años no son niños. Inclusive desde la perspectiva educativa, decía ayer Tarek William Saab una aberración, otra de esos conceptos anómalos que solamente a él se le ocurre, que es que no se le violentaba el derecho a la salud porque ellos ya no tenían, los adolescentes ya no son escolares. ¿Cómo que un adolescente no es escolar? ¿Cuándo termina el bachillerato una persona en el mundo? No busquemos los estándares venezolanos. En todo el mundo, cuando una persona se hace bachiller, entre los 17 o 18 años, pasa a ser bachiller. Es decir, toda esa escolaridad, todo eso que están perdiendo, no le duele. Y yo creo que el régimen que juega a desarticular a la sociedad con toda esta criminalización de los niños, esto se le está saliendo de control. Porque si hay un sufrimiento que todos padecemos es el de estos niños detenidos, que además es un sufrimiento femenino, Idania, y hay que verlo. Las madres jamás hagas lo que hagas, no van a dejar de protestar. No van a abandonar a los niños en esos campos de concentración. Y lo han dicho, además, lo han dicho paradas allí frente a estas instalaciones donde están sus hijos. Zahir, quiero saludar en esta parte del programa que tiene que ver con este tema, quédate conmigo, a la doctora Ana María Scro. Ella es psicóloga y la he invitado por algo particular. Primero, Ana María, gracias por acompañarnos.
Gracias a ti por esta entrevista. Ella es especialista en psicoterapia con adolescentes. Y yo quería preguntarte, Ana María, a los 14 años, un adolescente está mentalmente formado, es decir, intelectualmente sólido, puede entender que se le esté juzgando por terrorismo. Indiscutiblemente no. Indiscutiblemente no, pero ¿por qué? Porque no hay todavía, el proceso madurativo está todavía en ese proceso de trance. De hecho, si podemos hablar de adolescente, tenemos que hablar obligatoriamente de un sujeto en transición. O sea, tal vez esa es la palabra que mejor define a un adolescente. Está en una etapa de transición. Y dentro de esa etapa de transición, entendemos que hay una sensibilidad a la crítica y al rechazo. Es un joven que no tiene todavía su estructura de personalidad totalmente formada. Su estructura del yo está terminándose de formar. Cuando uno dice estructura del yo, de repente la gente dice, bueno, ¿qué es eso? Cuando nosotros nacemos, nosotros somos como un apéndice de mamá y papá, a nivel psicológico, a nivel de estructura de personalidad. Cuando llegamos a la adolescencia, gracias a las hormonas y gracias incluso a que nuestro cerebro comienza a crecer y se desarrolla específicamente las relaciones formales de Jean Piaget, como bien lo describió él en todo su proceso evolutivo, el sujeto comienza a ser crítico, empieza a aprender a ser crítico, a ser diferente, sentir diferente a mamá y a papá, a sentir y a ver que él es un sujeto único, irrepetible, diferente a sus progenitores. Este proceso es una transición y los 14 años, lamentablemente, bioquímicamente, además las hormonas están a millón, ese cerebro está inundado de una cantidad de hormonas que comienzan a despertarse en esa etapa, que hace que incluso haya una sensibilidad especial y una dificultad importante a nivel cognitivo, que hace que no sea total y absolutamente responsable. O sea, no tiene conciencia, si se quiere, de las consecuencias de sus actos. Y es común en un adolescente decir hoy que quiere tal cosa y mañana decir que quiero tal otra. Y eso es normal dentro de la adolescencia. Entonces, un adolescente es una persona vulnerable. Psicológicamente es extremadamente vulnerable, vulnerable a la crítica, vulnerable incluso a todo lo que tiene que ver con el exterior. Son sujetos muy manipulables, muy, si se quiere, subjetivos dentro de porque yo incluso lo señalo en consulta, que el adolescente tiene una vista umbilical. ¿Qué significa esto? Solo se pueden ver a sí mismos, porque tienen una gran dificultad para poder entender y ver el contexto. Hay una incapacidad para ver el contexto. Hay una investigación que a mí me parece apasionante, en donde se le colocan imágenes a nivel emocional a un niño de 8 años, y después esas mismas imágenes se le colocan a un joven, a un grupo de adolescentes. El niño de 8 años sale mejor en cuanto a la empatía y a la percepción de esas imágenes con perfil emocional que el adolescente. Porque el adolescente, cuando yo les hablo de esta vista umbilical, está tan insumismado en su problemática que no hay la capacidad de ver para afuera. O sea, el adolescente es un sujeto vulnerable y por ende no tiene la posibilidad de tener total y absoluta responsabilidad de sus actos. Pero sobre todo de actos que no han cometido, porque además se les acusa de actos que no cometieron. ¿Qué busca, Zahir, el régimen con esto? Es decir, ¿qué busca maltratando, marcando, torturando a estos adolescentes y a la familia? Mira, es evidente, Dania, yo lo he dicho en repetidas cosas, trata de desarticular a la sociedad. Mira, cuando tú te llevas a un niño detenido, tú desarticulas a toda la familia que tiene que trabajar, la familia extendida, en función del sostenimiento del niño en el centro de detención, que además buscaron las peores condiciones, centros insalubres, absolutamente, donde se practican torturas físicas y psicológicas. Entonces toda la familia se aboca al cuidado de eso. Pero además es aleccionador a todo el entorno, a la familia extendida, a los vecinos, a los amigos, etc. Fíjate cómo cualquier fórmula de protesta la desarticula de manera inmediata secuestrando niños, porque estos no son procesos penales realmente. Como decía el Foro Penal, yo he tenido la oportunidad de revisar y ver qué es lo que hay contra ellos. En ningún caso hay ni una prueba de terrorismo, no hay ninguna prueba de delito siquiera.
Entonces, en este caso, lo que se trata son de niños que se mantienen en una situación de secuestro y le estoy enviando un mensaje a la sociedad. Esto es lo que le puede pasar a tus hijos si tú protestas, si tú te articulas a favor del reclamo de un derecho, si tú sigues diciendo que en Venezuela se violentan derechos, etcétera, yo te secuestro a tu hijo. Eso es esencialmente lo que está haciendo, pero yo creo que van a tener que recular, y precisamente por lo que te decía antes, porque no contaron con la gallardía, sobre todo de las madres, abuelas, hermanas, tías, etcétera, que se mantienen sin miedo a nada todos los días dándole visibilidad a este tema, a pesar de que las grandes manifestaciones pudieron desarticularlas. Así que esto es lo que se llama poder desarticulador. Y por eso te digo que estaba pensado, porque crearon los tribunales, toda la estructura fue creada previa a las elecciones. Así que aquí hay un plan de terrorismo de Estado, como ha dicho la Comisión Interamericana, para meterse con lo más sagrado que tiene una sociedad, que son los sujetos de formación, como bien dice la doctora coinvitada, que lo ha explicado de manera maravillosa. Y yo solamente le agregaría a esa extraordinaria explicación que si vemos el contexto de desarrollo que tienen los niños en Venezuela, de hambre, de dificultades de educación, de familias desarticuladas porque se fueron sus miembros, etcétera, esos niños son mucho más vulnerables e incluso de 14 años no tienen mucho del desarrollo que tiene otro de 14 años en otro tipo de sociedades un poco más coherentes. Ana María, vuelvo contigo. Un adolescente en esta circunstancia que Zaira ha explicado detalladamente, ¿puede quedar marcado para toda la vida? ¿Puede quedar traumatizado para el resto de lo que le toque vivir? Lamentablemente, yo te tengo que decir que sí. O sea, sin embargo, como psicóloga, mi trabajo es justamente el ayudar y el acompañar en ese proceso de reparación y metabolización. Y mira el concepto metabolizar, eso que vives, transformarlo, lograrlo transformar en aprendizaje, pero claro que queda un trauma que lo va a acompañar toda la vida, lamentablemente. Es un dolor que tiene que ser entendido y procesado con un especialista. O sea, un joven que está pasando esta situación no puede solo. Y esto es bien importante. O sea, requiere una atención especializada una vez que pase. Pero sí podemos hacerle algunas recomendaciones específicas a las madres que acompañan a sus hijos, sobre todo que ellas se conviertan, y ellas son como una especie de salvavidas. Y entonces tú puedes decir, bueno, como un salvavidas. Sí, cuando tú estás en medio del océano, ellas tendrían que ser como una especie de salvavidas. Entonces es muy importante que manejen ellas su emocionalidad cuando van a visitar a sus hijos. Entonces, algunas me dirán, bueno, pero ¿cómo hago? Bueno, hay un trabajo que tienes que hacer previo a la visita, porque el objetivo es que tú seas un apoyo para tu hijo a nivel emocional y no todo lo contrario, que es lo que generalmente ocurre. El joven ve a mamá deshecha, destruida, porque es normal que esté deshecha y destruida, y el joven comienza a par sus emociones. Decirle a mamá, mamá, quédate tranquila, mamá, yo voy a estar bien, y a no expresar su emoción. En ese momento de visita familiar es necesario que sea como una ventana a nivel emocional para que él exprese todo lo que está sucediendo y que él pueda sentir esa catarsis, sentir que cuando llegue alguien de mi familia me va a entender, me va a comprender, no me va a criticar, no me va a juzgar, me va a acompañar en este dolor. Entonces sé que es un trabajo muy arduo para mamá o para papá o para cualquier familiar, porque generalmente es normal que te quiebres delante de ellos, pero hay todo un trabajo que se puede hacer incluso previo a nivel emocional de cómo voy a manejar mi emoción para ser verdaderamente apoyo de mi hijo y para que mi hijo se pueda expresar, para que mi hijo tenga ese canal de comunicación abierto conmigo a nivel emocional. ¿No? Entonces, fíjate, ¿cuáles son las frases necesarias? Estoy aquí para ti, te creo, te apoyo, no estás solo. Que el joven sienta que a pesar de ese aislamiento, él nunca va a estar solo. Hay gente que lo escucha, gente que lo entiende, gente que comprende, gente que le cree. Porque también hay un tema con nadie me va a creer. No, gente que te cree, que valida lo que estás sintiendo, que no lo descalifica, no lo ve como algo. Fíjate las frases que yo pediría que eliminaran.
esa de debes ser fuerte, debes verlo esto como un momento, no es tan malo lo que te está pasando. Estas son frases que debemos eliminar, porque es muy duro lo que él está viviendo y la idea es que él reciba más bien ese apoyo. Entiendo todo lo que estás pasando, te comprendo, estoy aquí para apoyarte, tu dolor es real, es válido, no tienes que ocultarlo, no tienes que ocultármelo. Si quieres llorar, llora conmigo, mi amor. O sea, llora todo lo que tengas que llorar conmigo. O sea, no descalificar la expresión de emoción en esos momentos de visita. Pues son consejos absolutamente válidos que hay que repetir a la gente que está en esta circunstancia, a las madres, padres o familiares que van a visitar a esos menores de edad. Ana María, muchísimas gracias por estar con nosotros estos minutos. Un placer, ¿eh? El placer es nuestro. Es la realidad, Said. Quería introducirla a ella en la conversación porque me interesaba que explicara cuál es el estado mental de un adolescente y esta parte que me parece muy válida, que es aconsejar a quienes tienen a menores de edad detenidos el cómo pueden ayudarlos. Hay algo que no quiero dejar por fuera de nuestra conversación de hoy y es el caso de los desaparecidos. Hoy en Venezuela hay 18 desaparecidos que fueron retenidos tras el periodo postelectoral. Personas de las que no se sabe absolutamente nada. Hay 8 venezolanos, 1 americano, 2 colombianos, 1 uruguayo, 3 españoles, 1 ucraniano, 1 peruano y 1 ecuatoriano. De esta gente no se sabe absolutamente nada. Mañana les doy nombres, les doy circunstancias en las que fueron detenidos, pero esto es una realidad. Uno supone, presume o han aceptado en algunos casos, por ejemplo, que Perkin Rocha está en el helicoide, aunque nadie lo haya visto, porque nadie lo ha visto. Ni su abogado personal, ni su esposa, ni su hijo. Pero han dicho que está allí. Pero de estas 18 personas, nadie sabe absolutamente nada. ¿Cómo se llama eso, Said? No, desaparición forzada de personas. Es un crimen de lesa humanidad, está en el artículo 7 del Estatuto de Roma, sin duda alguna. De hecho, la Misión de Determinación de Hechos advertía sobre la escalada de desaparición forzada de personas y además es obvio que el régimen, sobre todo en el caso de extranjeros, ya lo ha dicho Diosdado Cabello, los está instrumentalizando como piezas de canje para futuras negociaciones. Esto ya lo hicieron lo han hecho en otras oportunidades y además, Idania, le salió bien. Esto hay que decirlo. Yo creo que en una entrevista lo hablamos y yo le decía que haber atrapado, sobre todo a los americanos, y haber hecho aquel canje con Alex Saab no va a ser más que lograr que sigan aprendiendo o desapareciendo extranjeros en Venezuela para utilizarlos como fichas de canje en cualquier negociación política, y eso es lo que se está viendo en este caso. Las desapariciones forzadas en Venezuela ya pasan a ser una regla, tienen una cadena de mando muy clara, participa la Policía Nacional Bolivariana, el DIGESIN, el SEBIN, el Ministerio Público, que en algunos casos ha imputado de noche, de madrugada, a escondidas a estas personas, la Defensoría, el Defensor Público Nacional, el Defensor del Pueblo, por supuesto, Diosdado Cabello, que es quien organiza y ordena toda esta actividad, la presidenta de la Sala Penal y Nicolás Maduro. Esa es la cadena de mando de los delincuentes que están desapareciendo personas en Venezuela y que los mantienen en esta situación de absoluta indefensión. Es uno de los crímenes más aberrantes que hay. Es incluso, algunos lo han descrito que es peor incluso que el homicidio, porque no saber del destino de una persona, no conocer qué ha ocurrido con él, si está vivo o muerto, su estado de salud, lo que sí se sabe es que lo tiene el Estado, y en estos casos se sabe que el Estado se los ha llevado en condiciones de ilegalidad, sin haberse identificado los funcionarios, sin haber sido llevados a tribunales dentro de las 48 horas, como dice el artículo 44 de la Constitución, sin permitírsele defensa. Es decir, se le llevan juicios clandestinos, a algunos no se les lleva juicio, solamente se mantienen detenidos, como hicieron con el periodista Escalante, recuérdalo. Sí, claro. Duró varios días desaparecido y de repente lo echaron a la calle. Eso es una desaparición forzada, pero estos casos ya son desapariciones prolongadas y la cadena de mando va a ser
responsable tarde o temprano de este crimen de lesa humanidad. Más temprano que tarde. Yo me quedo con las desapariciones forzadas en Venezuela, pasan a ser una regla. Zahir, como siempre, un gusto tenerte. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ti, Dania, por la invitación. Un gran abrazo.